la mano. El presidente de la Asociación de AFPs, Andrés Santa Cruz, cuestionó la reforma a las pensiones y además criticó que se les haya excluido de la administración del 4% adicional. Para hablar del tema nos acompaña precisamente Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP. Señor Santa Cruz, muy buenas tardes, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes a usted, muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que lo decíamos en la presentación, sencillamente usted la reforma, por lo menos que entró al Congreso, esto lo que se votó la idea de legislar la semana pasada, a usted ni de cerca les convence. A ver, no es que ni de cerca nos convenza, nosotros creemos que como todos proyectos de ley hay muchas cosas que es bueno poder cambiar, hay muchas cosas que mejorar, pero lo más importante es que legislemos y tengamos una reforma provisional. Si ustedes analizan y tienen conocimiento de todas las encuestas, el tema de las pensiones está en los primeros 2 lugares de las preocupaciones de los chilenos, y lo que me parece importante es que tengamos una reforma y una reforma centrada en la gente y ver cómo mejoramos las pensiones de la gente. Independientemente de que si nosotros hacemos un análisis como AFP de qué nos parece la reforma, evidentemente que tenemos bastantes críticas, pero creemos que todo se puede mejorar y hay cosas que se pueden cambiar. ¿Esta reforma no mejora las pensiones? No, yo creo que esta reforma va a ayudar a mejorar las pensiones, pero lo más importante para mejorar las pensiones es determinar cuáles son las causas de las bajas pensiones. Y la principal causa de las bajas pensiones es que la densidad de cotizaciones, es el tiempo que la gente cotiza, es muy bajo. Y eso principalmente por 2 razones. Uno, por la realidad del mercado laboral, y por otro, porque las mujeres, en forma muy importante, se han dedicado a las labores de la casa y a cuidar los hijos. Una, por decisión propia, y otras porque no han tenido alternativa. Y esa es la mayor causa de las bajas pensiones en Chile, y eso no está contemplado en este proyecto de ley. Los sueldos más bajos también para las mujeres inciden en que sean pensiones más bajas que en el caso de los hombres. Inciden las 2 cosas, pero la principal es que la densidad de cotizaciones es mucho menor en las mujeres que los hombres por las razones que yo les ponía anteriormente. Ahora, ¿cuánto incide también, para quedarnos en ese punto, las modificaciones que han ido teniendo las tasas de rentabilidad? Cuando se diseñó el sistema, que eran incluso en algunos momentos hasta por sobre los 2 dígitos, versus lo que se está viendo en estos momentos y que finalmente tiene un impacto en cuánto crece ese monto que va acumulando cada uno de los cotizantes. No, sin ninguna duda la rentabilidad juega un papel fundamental, pero si miramos la historia, yo lo que quiero aquí es que todo el mundo lo tenga claro, es que las rentabilidades que se han obtenido por el manejo de las AFP, de los fondos de los trabajadores en sus cuentas individuales, ha sido muy buenas rentabilidades comparativamente con otros administradores de fondos, tanto en Chile como en el extranjero. Y aparte de eso, hay algo que yo siempre digo y repito: tengan ustedes claro que aquí nunca se ha perdido ningún peso. Aquí nunca se ha perdido, y esto no lo podemos decir en muchas partes de este país. Pero no se trata solamente de que no se pierdan pesos, sino de que esto crezca. Esto ha se supone que crecido es el objetivo de cada de la AFP. 100 que hay en la cuenta de un trabajador, 70 ha sido rentabilidad conseguida por la AFP y solo 30 aporte del trabajador. Pero hay una tendencia a la baja en esas tasas de rentabilidad. Hay una tendencia porque efectivamente las rentabilidades hoy día en el mundo han disminuido, y eso es la realidad de hoy. No me pregunte cómo va a ser la de mañana. Puede ser más crítica o puede cambiarse la tendencia, pero eso es la realidad. Lo pregunto por si ese tema debiese también estar contemplado y analizar si es el mejor diseño, el actual. También debería estar contemplado de que esta va a ser la realidad, y por lo tanto, si tenemos esa realidad, también nos obliga a preocuparnos más de los parámetros que son densidad de cotizaciones, tasa de cotización, y también un tema que es re poco popular y que nadie lo va a abordar, ni ni menos discutir, que es la edad de jubilación. A ver, ¿qué hacemos en el país? A ver, podemos decidir no innovar y no hacer nada, pero hay que ver cómo nos hacemos cargo de que hoy día la gente, felizmente, tiene una esperanza de vida mucho mayor. Entonces cuando uno toma una decisión, tiene que ver los costos que lleva esa decisión y cómo la abordamos. Eso es lo que digo yo, debatámoslo. Si la seriedad significa debatir los problemas y ver cómo se enfrentan. Señor Santa Cruz, estos últimos días se le ha criticado puntualmente a usted porque las AFP, que usted las representa, ahora cuando quedan excluidas del 4%, abogan por la libre competencia. Durante prácticamente 38 años que funciona el sistema, han funcionado, según muchos críticos del sistema, prácticamente como un monopolio que obviamente que acumula el tema de las cotizaciones en la cuenta de cada persona, pero ahí nunca abogaron por la libre competencia porque tenían prácticamente un monopolio. Mire, yo creo que aclarar lo siguiente: siempre hemos abogado por la libre competencia. La verdad que esto no es un monopolio. Todo el que quiere entrar tiene libertad para entrar cumpliendo ciertas condiciones de capital,
que son 5.000 UF, y un porcentaje del encaje que es el 1%, que además ahora el proyecto de ley dice que tiene que ser un 0,5. Y le quiero aclarar lo siguiente, llegaron a haber 22 AFP, 22 AFP, inclusive en algunas de esas AFP, los más connotados detractores de las AFP eran directores, cobraban sueldo y además eran las AFP más caras. Luis Mesina, digámoslo en de la castellano. AFP Magíster, así, Oiga, de los digámoslo en castellano, pues esa es la verdad. Pues. Ellos eran parte del sistema, cobraban como directores y aparte de eso era su AFP la más cara. Llegaron a haber 22. Hay libre entrada a formar una administradora de fondos de pensiones, porque eso es la AFP, una entidad que se dedica a administrar los fondos de los trabajadores que tienen giro único y no puede hacer otras cosas. Entonces, siempre hemos abogado por la competencia y bienvenida a la competencia. Y lo que nosotros decimos es que si va a haber una mayor competición, usted no puede a dedo vetar quién puede participar o no participar, si es una pésima señal. Entonces, mañana, en otra actividad de la economía, yo también voy a decir, mire, este puede participar y este no. Oiga, y mañana capaz que lo extrapolo al mundo político y decir, oiga, este puede participar para competir por un cargo de elección popular y este no. Esta es la señal que le estamos dando al país. Pero si hay una mirada crítica hacia las AFP, desde esa perspectiva, ¿por qué no permitir que este 4% lo administre otro ente, un ente público, que incluso puede servir hasta para comparar de qué manera funciona ese ente público versus lo que está desarrollando las AFP? A mí lo que me preocupan de los entes públicos es que el conflicto de interés que se produce. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Un ente público, cuando se emita deuda pública de empresas públicas, ¿las va a comprar o no las va a comprar? Hubieron planteamientos, yo me acuerdo de que en la mitad fondos previsionales debían ocuparse para tener un tren desde Arica casi hasta Punta Arenas. Vamos a privilegiar con los recursos públicos, políticas públicas de los gobiernos de turno, independientemente que las entidades públicas muchas veces son capturadas por gente cercana a los gobiernos de turno. O sea, derechamente esto se puede prestar en buen chileno para chanchullos. Esto se puede prestar para que hayan abusos y para que los recursos de los trabajadores, en vez de la finalidad sea obtener la mayor rentabilidad, pueda responder a los intereses de los gobiernos de turno. Independientemente que, como les digo, en muchas empresas públicas, en muchas actividades públicas, y eso lo sabe toda la ciudadanía. Oiga, y cuando digo actividades públicas, no es solo que uno mire el Estado, mire lo que ocurre en municipios y otras cosas. ¿Cuántos de ellos hay gente que está trabajando y cuya mérito para trabajar es que son amigos de la autoridad o pertenecen al sector en el cual es correcto en la autoridad? Eso es verdad. Entonces, a priori hay ese riesgo. de esa entidad, no, yo digo, si todavía ni siquiera conocemos el detalle de cómo sería ese ente yo le estoy público. diciendo cuáles son los riesgos, a mi juicio, de un ente público. Esos son los riesgos. Uno podrá ver si los minimiza, cómo los puede eliminar. Yo le estoy contando cuáles son los riesgos. A mí Desde la mirada de las AFP. No, pues yo le digo que estos son los riesgos de forma objetiva. Pues de cualquier ente público son los riesgos. Yo creo Se puede ser objetivo si en el fondo está representando a un sector interesado. No, pero a ver, en el pero tema. yo le pregunto a cualquier ciudadano, a usted que nos está viendo en este momento, cuénteme una cosa. Los entes públicos, ¿ha habido captura? ¿No ha habido? ¿Hay riesgo de capturar? Yo creo que todo el mundo sabe que hay el riesgo de la captura. Y cuando Pues se quiere crear una figura, señor Santa Cruz, por ejemplo, parecida a la del Banco Central. Bueno, Ahí se puede, un consejo de ahorro colectivo como el que alguna vez presentó la expresidenta Bachelet, puede ser una figura similar, con un consejo, con una cuestión que sea un aparato público, no estatal, bueno, que sea distinto. Oiga, por eso le digo, mientras Porque no siempre vamos a demonizar el Estado, que el Estado siempre es del grupo político que está en el momento, siempre alguno va a tirar para su lado. También se puede hacer bien la pega desde el Estado. Oiga, si a veces yo lo que estoy poniendo cuáles son los riesgos que tiene el Estado. No estoy diciendo que eso ocurre siempre y en todas partes. Ocurre, es lo que yo le puedo decir. Ocurre y son los riesgos. Tenemos que ver cómo minimizar. Yo lo que planteo es lo siguiente. Aquí lo lógico es que todos puedan participar en la administración de ese 4%. Yo creo que excluir a priori a cualquiera es una muy mala señal. Porque vuelvo a reiterar, mañana vamos a excluir en otra actividad económica a otros. Es decir, y le vuelvo a reiterar, es que yo cuando doy la señal y lo hago con uno, mañana sigo con otro. Y mañana lo voy a hacer en el sistema político también. Eso es lo que más me preocupa. Me preocupa como país la señal de que algunos puedan ser vetados a priori. Yo espero que aquí prime la cordura en términos de que el centro de la discusión sea ver cómo mejoramos las pensiones de la gente. ¿Se ha centrado demasiado en las AFP? Oiga, discusión? pero si la discusión y vemos todos los temas, a ver, donde uno habla y ustedes mismos, ¿en qué está centrado? ¿En qué la ministra? Está centrado en decir, a ver, ¿sabes qué más? ¿Cuál es el debate? ¿Cómo mejoramos las pensiones de la gente, de los pensionados de hoy y los que van a venir mañana? Sentémonos, debatamos, conversamos. Yo no me creo dueño de la verdad. Yo la verdad que no hice el curso de Dios,
no me convidaron, pero hay algunos que creen que lo hicieron y además salieron graduados con honores. ¿Quiénes son ellos? ¿Ah? A muchos de los que hoy día pontifican que esto hay que hacer. Yo le estoy diciendo, este es mi parecer. Yo no soy el dueño de la verdad. Creo que en Chile tenemos que volver a darnos cuenta que entre todos se construye la verdad. Yo tengo una parte de ella, pero también los que piensan radicalmente distinto a mí, también tienen opinión y también tienen una parte de ella. Tenemos que todos sentarnos y ver qué hacemos para que de verdad mejoren las pensiones de todos los chilenos. Y usted me podrá decir, oye, por Dios, que está altruista usted. Es que lo que ocurre es lo siguiente. Aquí se suman dos cosas. En la medida que los chilenos mejoran sus pensiones, evidente hay menos cuestionamiento al sistema. Entonces aquí, tanto los intereses de uno como el otro son uno puro. Ahora, ¿cuál es su opinión respecto a si este ente público, del que todavía no se conocen mayores detalles, fuera derivando en una AFP estatal y cada una de las personas pudiese escoger en cuál AFP coloca su dinero, no solo el 4%, sino el 14%? Mire, yo lo que digo es lo siguiente. Manifiesto cuáles son, a mi juicio, los riesgos de que haya un ente público administrando los recursos de los trabajadores, y yo creo que esos riesgos debemos analizarlos y ver si como país vale la pena o no vale la pena correrlos. Lo que sí creo es que ojalá que haya la mayor cantidad de administradoras de fondos de pensiones en la medida que todos compitan con las mismas reglas, en la misma cancha. Incluso en el 10%, no solamente en este adicional, con todo. ¿Una AFP estatal, por ejemplo, también? Oiga, yo lo que digo es que lo que me preocupa de una AFP estatal, estos son los riesgos y quiero ponerlos sobre la mesa. El país tiene que debatir qué es lo que quiere hacer o no hacer y si está dispuesto a correr o no correr esos riesgos. Pero mi deber es manifestar cuáles son los riesgos que yo veo. Pero lo concreto es que aquí lo más importante es que manejemos bien los recursos de los trabajadores en forma seria, responsable, logremos la mayor rentabilidad y aparte de lograr la mayor rentabilidad, hagámoslo en forma segura. Si se creara una AFP estatal en la misma igualdad de condiciones, ¿se correría tal vez el riesgo para las AFP de que buena parte de los cotizantes optaran por esa alternativa? A ver, oiga, si no existiera el riesgo que yo he planteado de un ente estatal metido en la administración de fondos provisionales, evidentemente que bienvenido el que quiera competir. Oiga, y ahí verá la gente quién es el que le conviene y quién hace Pero mejor porque ahí las se cosas. dejaría libertad de decisión de cada una de las personas con su 14%. Pero yo no tengo problema en que compitamos por el 14%. Si hoy día está abierto eso, yo como le dije, mire, Sí, a ver, digo yo, compitiendo con una AFP estatal. oiga, si lo que me preocupa del ente estatal es lo que yo le quise poner todos estos riesgos. Ahora si el país dice, mire, se me haga lo mismo todos estos riesgos, yo los quiero correr. Oiga, mi deber es plantear cuáles son los riesgos. Yo creo mucho más limpio, claro y sano que la administración sea privado. Pero debatámoslo. Señor Santa Cruz, a una semana que se aprobó este legislar, que se mencionó este ente público, que todavía no tenemos detalles, estamos en una discusión que ni el gobierno sabe responder porque no tenemos detalles. ¿El gobierno ha improvisado esta última semana en torno a quizás presentar algo que no tenía preparado? No, yo lo que creo es que el gobierno ha sido un pelito confuso en los mensajes, porque no nos ha quedado claro. Yo creo que ustedes mismos, entre los mensajes en los últimos días, unos entendíamos una cosa, otros entendíamos otra, salían aclaraciones. Entonces yo creo que ¿Pero lo que confuso había... no es improvisar también? Yo no sé si responde a improvisación o a confusión, pero que ha habido confusión, ha habido confusión. ¿Confusión de quién? ¿Del ministro de Hacienda? ¿Del ministro del Trabajo? Lo digo porque el que ha sido más enfático en cuanto a que no haya presencia de AFP en la administración del 4% ha sido el ministro Nicolás Monque. Yo creo que cuando yo me estoy refiriendo a confusión es que han habido mensajes que a la opinión pública y a ustedes mismos los periodistas los han confundido. No ha habido claridad respecto a dónde se apunta. Eso es lo que yo me refiero a confusión. Ahora, en lo que usted se refiere a lo que ha dicho el ministro, el que ha sido más claro de este veto y exclusión de un sector de la administración de los fondos provisionales, sin ninguna duda ha sido intervenciones del ministro del Trabajo, que a mi juicio dan una muy mala señal al país de que aquí se imponen los vetos y aquí se impone definitivamente que para poder realizar una actividad económica yo tengo que contar con el beneplácito de la autoridad. Eso me parece Señor Santa Cruz, la última pregunta. ¿A usted usted le sorprendió el hecho que el gobierno prácticamente desde la campaña presidencial de Sebastián Piñera en su segundo mandato nunca haya anunciado este tema del ente público y prácticamente un año y medio después haya salido con este as bajo la manga? ¿A usted le sorprende, le decepciona como sector, siendo que siempre se ha relacionado al sector empresarial, derechamente más cercano a la actual administración? Mire, hoy día la verdad que en el país no me sorprende nada, porque en verdad, y no es porque no me sorprenda nada porque ocurren las cosas, es que en verdad, si uno mira, hay muchas cosas distintas que van ocurriendo. ¿Les decepciona? Mire, lo que me decepciona es que el debate hoy día es un debate
alejado de la preocupación de la gente, que es cómo mejorar las pensiones. Eso es lo que me decepciona. No me decepciona el resto. Yo espero que a la larga estemos todos a la altura, y cuando digo todo, porque este es un problema no solo del sector político, sino de todos los actores sociales, sin exclusión ni veto de ninguno. Piense como piense, plantee lo que plantee. Yo siempre he sido contrario a los vetos, nunca he vetado a nadie, no hay que vetar ni ideas ni personas, eso es lo que nosotros pedimos. Andrés Santa Cruz, presidente de la Asociación de AFP, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por Buenas acompañarnos. Mano a mano.